Yo soy Virginia. En el video programa de hoy vamos a hablar de los demonios en influencias, en exorcismos, los demonios Clausi, Aperti y los Abditi o demonios ocultos. Sobre todo vamos a profundizar un poquito en los demonios ocultos para que se entienda que muchas veces estos demonios no se manifiestan tanto en oraciones de liberación como propios exorcismos, sin embargo están allí. Sabemos que los demonios, todos son extremadamente discretos, todos prefieren pasar desapercibidos, trabajar en las sombras. Incluso yo les explicaba en el libro cómo siempre, a lo largo de toda la historia, han querido siempre permanecer ocultos y trabajar en la oscuridad y jamás ser expuestos. La intención no es que sean expuestos, de hecho, su plan maestro a lo largo de estos últimos siglos ha sido hacer creer a la humanidad de que los demonios no existen, de que es algo anticuado, que es algo de la Edad Media. ¿Quién en el mundo de hoy, por hoy, un mundo moderno, puede llegar a creer en demonios? Solamente alguien que le falta un tornillo, alguien que no tiene cordura, algún fanático religioso por allí, pero nadie que crea en demonios es tomado en serio en este mundo moderno, en el sistema de hoy día. Porque la consigna de hoy es creer en las ciencias, creer en la medicina, en la ciencia, en lo que se ve, en lo que se puede calcular, en lo que se puede comprobar. Y el mundo espiritual evidentemente no está comprobado según ellos, así que no es de fiar. De todas formas, ellos siempre han querido hacer creer que no existen y que, esto les ha resultado en una de las tácticas más eficientes de todos los tiempos, las cuales siempre buscan atacar, como les he dicho, cuando la persona está más indefensa en el área mental, más indefensa en el área física y sobre todo en el área espiritual. En exorcismos y en influencias también, en liberaciones de influencias demoníacas internas muy avanzadas, pero que no llegan a ser posesiones, los demonios se manifiestan. Sobre todo los demonios Aperti les molesta muchísimo las oraciones, empiezan a tener un montón de síntomas, que esto ya lo hemos mencionado, pero es en las posesiones diabólicas donde más claro se ve la diferencia entre un demonio Aperti y un demonio Clausi. Los demonios Aperti y Clausi ha sido una clasificación muy acertada que la encuentran en el libro Suma Demoníaca del sacerdote Fortea, al cual yo admiro muchísimo y me encantan sus trabajos. Me gustan todos sus libros y los he leído muchísimo y son de muchísima ayuda y hay muchísima sabiduría allí. Más allá de que yo no sea católica, he leído muchísimos libros, tanto de católicos como de protestantes, no tiene nada que ver. Bueno, hacía una clasificación de demonios Aperti y Clausi. Él decía que durante los exorcismos los demonios se diferenciaban entre los Aperti, que son aquellos demonios locuaces, aquellos demonios que, las personas que están poseídas y se empieza un exorcismo, las personas entran en trance, como ustedes saben, todo lo que ya hemos hablado de una posesión diabólica, lo que es, sus síntomas, sus causas, esto ya está en los videos, está en el libro, así no entramos a repetir. La persona poseída entra en trance y generalmente queda con los ojos allí abiertos, mirando a la persona, al sacerdote o al pastor que está haciendo el exorcismo, la liberación, con una furia, mira con una furia tremenda, con una rabia tremenda. La mirada de esa persona que está siendo poseída es una mirada muy especial, es una mirada diabólica, demoníaca, la cual no te quitas más después de la mente. Son extremadamente violentos, hablan barbaridades, blasfemias, escupen, gritan, arañan o quieren arañar, quieren atacar a la persona que está haciendo el exorcismo. O se empiezan a reír, tienen ataques de risa, hablan con esa voz gutural, a veces no necesariamente con esa voz tan gutural, pero es una risa diabólica. Esos son los Aperti, ¿no? Son más abiertos, son locuaces, hablan. Los Clausi son demonios que se esconden también, son de cierta manera Abditi porque se esconden, miran hacia abajo, cierran los ojos. Si les levantás los párpados, abajo están los ojos en blanco y no dicen nada, no hacen nada. El sacerdote o pastor que se empieza a orar, uno empieza a orar y el poseso no hace nada, se queda allí.
se queda allí sin hacer absolutamente nada. Y sucede generalmente que tienen que pasarse muchas sesiones o a veces horas para que el demonio, para sacarlo a flote. Le cuesta mucho a los clausi. A veces la persona que está haciendo el exorcismo se empieza a cuestionar si la persona está poseída o no, y esta es la finalidad de los clausi, que la persona se cuestione, ¿estará poseído o no estará poseído? ¿No tendrá algún problema psicológico, un problema psiquiátrico? Bueno, ahí viene la paciencia, las distintas sesiones, por eso en los exorcismos son imprescindibles varias sesiones, en general. La idea siempre es hacer creer que no están, sobre todo en los clausi, pero también ahora vamos a ver en los abditi, hacer creer de que no están, de que no existen. Bueno, ¿no será que esta persona tiene problemas psicológicos? No es una posesión, me equivoqué en el discernimiento. Los abditi son demonios que se ocultan, son demonios que no se manifiestan cuando hay oraciones así al principio, no se manifiestan. Son demonios que están allí y se sabe porque en algún momento puntual se han manifestado en alguna ocasión, pero después se vuelven a esconder. Después se vuelven a esconder y es dificilísimo después sacarlos a flote. Hay personas que dicen que, bueno, nos han llegado muchos casos de personas que afirman que, bueno, tienen una influencia demoníaca interna de distintos niveles y que al leer una oración en determinado momento sintieron tales síntomas, pero que después la volvieron a leer y no sintieron nada. Sin embargo, tienen otras cositas que ahora ya no vale la pena recalcar. Pero lo que quiero decir es que estos demonios que se ocultan son demonios que no siempre pasa esto. Generalmente pasa con los demonios religiosos. Ahora les voy a pasar a explicar bien esto, aunque ya hemos hablado y desarrollado sobre demonios religiosos. Se ocultan sin dejar rastro. En un momento puntual se manifiestan, pero ya después se ocultan. Después de mucha oración y sesiones de liberación se vuelven a manifestar también otra vez, pero después se vuelven a ocultar. En algunos casos de influencia demoníaca interna, los influenciados no reaccionan con los síntomas que yo les he dejado en videos pasados. Solamente lo hacen después de mucha insistencia, mucha oración. Generalmente están influenciados por demonios religiosos. Y también he visto casos de personas que les pasa esto con el demonio Jezabel. El demonio Jezabel es un demonio que se oculta muchísimo, es muy rebelde, es muy difícil de sacar a la luz, pero que muy difícil. Los demonios religiosos también. Los demonios religiosos, bueno, ya les expliqué, cada vez vemos más casos que nos llegan por correo, casos que nos llegan de distintas partes del mundo de personas que están influenciadas por demonios religiosos. Muchos de ellos lamentablemente se autodenominan cristianos, pero no lo son cristianos. Son personas que después caen en sí, muchos no, otros sí. Son personas que en la práctica están influenciadas demoníacamente porque no cumplen los mandamientos de Jesucristo, no cumplen lo que Jesús nos enseñó. Se pasan apuntando, criticando y juzgando, sobre todo a otros cristianos, que es su blanco favorito, ¿no? Criticar y apuntar, juzgar, a veces hasta calumniar a otros cristianos. Esas personas están influenciadas demoníacamente por demonios religiosos. ¿Qué es lo que hacen? Dividen, entran en las comunidades. Hemos visto iglesias, hemos visto grupos. Hemos visto distintos grupos, distintas congregaciones donde hay personas que entran para dividir. Esto también está relacionado con una faceta del demonio Jezabel. Entran a juzgar y apuntar, inclusive con la Biblia en mano y con versículos en mano, evidentemente que torcidos y sacados de contexto para justificar sus blasfemias, sus calumnias, sus difamaciones, sus críticas, el apuntar. El objetivo, la idea es dividir y destruir. El objetivo es apuntar contra el cristiano verdadero. Los demonios religiosos no toleran a los cristianos verdaderos. Los demonios religiosos aborrecen a los cristianos verdaderos. Les da mucha rabia. Si no tienen nada para hablar contra este cristiano, lo van a inventar. Por eso digo que también hablan mucha calumnia, juzgan, critican, dividen. La idea es justamente eso. Y eso lo hemos visto en muchísimos grupos, muchísimas congregaciones. Este tipo de ataque viene de supuestos cristianos, evidentemente que no lo son, pero ellos se autodenominan cristianos, con Biblia en mano, como les digo, con versículos en mano, y vienen con buenas intenciones, te dicen las peores cosas y después Dios te bendiga. No, esto es así.
Y a diferencia de los satánicos, de los ocultistas, de los nueva era, los demonios religiosos se infiltran en congregaciones, en iglesias, en canales cristianos. No se infiltran. Generalmente los satanistas, los nueva era, los ocultistas se quedan tranquilos en sus lugares. Hay casos en que no. Pero los que más atacan, nosotros también hemos estado recibiendo más ataques de los que se suponen que son cristianos y no de los ocultistas y de los satánicos, aunque ustedes no lo puedan creer. Estos demonios religiosos pueden confesar que Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo pueden confesar, pero el objetivo es destruir. Con la lengua destruyen, quieren destruir. Quieren atacar sobre todo a cristianos verdaderos, calumnian, buscan discordias, buscan hacer el mal. Son personas que están influenciadas demoníacamente. El blanco de ataque son otros cristianos, vuelvo a repetir, no son nueva era o... No, los demonios religiosos atacan solamente a cristianos verdaderos, a nadie más. No atacan a budistas, por ejemplo, no. Son demonios que se ocultan. Esas personas que están influenciadas demoníacamente, que atacan a otros cristianos y se autodenominan cristianos, si leen la Biblia o si leen oraciones, no tienen ningún tipo de manifestación, porque tienen adentro demonios abditi. De repente van a tener otro tipo de cosas, como por ejemplo sentimientos de envidia, sentimientos de ira, sentimientos de odio, sentimientos de obsesión que delatan que están siendo influenciados, pero no van a tener manifestaciones clásicas de una Idi. Por otro lado, entonces, los demonios religiosos, que son en general los abditi, se ocultan ¿dónde? Generalmente detrás de la Biblia, generalmente detrás de versículos bíblicos, generalmente detrás de religiones. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Se infiltran en comunidades, en grupos, en lugares donde hay cristianos verdaderos. ¿Para qué? Para destruir, para dividir, para hacer daño, para juzgar, para criticar, para calumniar, para blasfemar, para hacer el mal. Se infiltran ¿dónde? En la parte con los sacerdotes y con los pastores. Los sacerdotes algunos sacerdotes cometiendo las barbaridades que ustedes ya saben, y algunos pastores cometiendo otro tipo de barbaridades con respecto a la corrupción y con respecto al aprovecharse de las demás personas. Y por otro lado, se infiltran demonios religiosos también en cabezas de familia. Esto sobre todo pasaba antes, en la época de antes, donde eran muy religiosos, muy exageradamente religiosos. Castigaban a los chicos si no oraban, si no sabían de memoria los versículos de la Biblia. Los castigaban físicamente, los castigaban mentalmente. Y bueno, habían muchísimos abusos que se cometían y que se cometen, lamentablemente utilizando la palabra de Dios, pero son demonios religiosos los que se esconden por detrás. Son demonios abditu, son demonios que se ocultan, son demonios que dan pequeñas señales que allí están, pero bueno, no suelen manifestarse con las oraciones. Espero que el programa les haya gustado. Nos vemos, si Dios quiere, en un próximo video. Dios los bendiga a todos.